El silencio es el espacio en el que podemos escucharnos a nosotros mismos y también escuchar lo que está ahí, ¿no? Porque en el silencio se produce mucha revelación. Cuando hay mucho ruido, en el ruido no hay revelación, es en el silencio donde se produce la revelación. Y tener silencio yo creo que es algo que está al alcance de, hombre, no digo de todos, pero sí que está bastante en nuestro alcance. Si no tenemos silencio es porque nosotros mismos, no sé, nos gusta tener algo alrededor para que nos aturda, para que nos tenga entretenidos, ¿no? Porque yo tengo experiencia de que hay muchas personas a las que les inquieta el silencio y a otras personas en cambio nos atrae, ¿no? Pues yo creo que el silencio es necesario para el trabajo de la pintura, ¿no? El estar en silencio, estás con tus colores, pintando, es un momento que tiene una cierta magia. En su momento me interesó mucho Jung y todos sus escritos, y yo creo que el arquetipo efectivamente tiene un sentido, y el arquetipo yo lo veo un poco como el vaciado al que nos incorporamos y que nos conforma. Ese arquetipo que no es una forma, no es un volumen, sino que es un vacío. Ese arquetipo al que nos incorporamos me interesa mucho. Si nos damos cuenta un poco, ese vacío es el que busco en los cuadros, para que la persona pueda integrarse en ellos. Ese arquetipo, ese espacio vacío, es en el que el espectador entra y se ahorma, se conforma en ese espacio. Todo aquello que sea expresión de tu propia presencia debe ser evitado, porque el artista de alguna manera debe ser invisible. Lo que es visible es lo que se ha producido a través de él, no lo que él ha sido. Yo no pinto para ser visto, yo pinto porque tengo que hacerlo, ¿no? Y cuando yo lo veo ya está siendo visto. Y esa experiencia, yo creo que la experiencia humana, toda experiencia humana, aunque parece individual, es colectiva. Aunque parece que lo que a cada uno de nosotros nos ocurre, solo nos ocurre a nosotros, desde un sentido más profundo le está ocurriendo a toda la humanidad, porque cada uno de nosotros somos la humanidad en su conjunto. Por eso a mí no me importa demasiado si la pintura se ve o no se ve. Prefiero que se vea, obviamente, y siempre que se puede exponer, se expone. Pero eso no es óbice para seguir haciéndola y para hacer algo que incluso puede no llegar a ser visto, pero ya está hecho. Trabajar en la pintura es trabajar con la luz. Toda luz es espíritu, toda luz es espíritu. Todo lo existente en la tierra se basa en la luz. La combinación de luz, agua y tierra, esa combinación de la que emerge todo. La luz es esencial, sin luz no existiría nada. Entonces se da por sentado de que esa voluntad de búsqueda de luz también se da en la persona que está contemplándolo, ¿no? Y esa especie de eco, de reflejo que se produce, es lo que es la emoción, llaman emoción estética. Yo creo que es la emoción espiritual, ¿no? La emoción que produce cuando te encuentras con una obra importante, con un buen cuadro. Yo sé más o menos, intuyo más o menos lo que quiere decir, ¿no? Pero tampoco me importa demasiado. Es decir, que no es que yo no tengo una idea y luego la traslado a imagen, sino que emerge una imagen y yo esa imagen sé lo que quiere decir aproximadamente, ¿no? Y simplemente la dejo estar ahí, ¿no? Porque esa es mi función. Mi función es dar a luz esas imágenes que aparecen y que creo que tienen contenido. En general, los cuadros más interesantes son aquellos que tienen un territorio
yo no exactamente de la ambigüedad, pero sí de la polisemia, que se pueden entender en distintas dimensiones, ¿no? Y a mí esos son los que más me interesan, esos que están abiertos, ¿no? Que puedes entrar por un lado o por otro, ¿no? Que a cada persona a lo mejor incide en un ángulo de su ser, ¿no? Esos son los ricos, son los realmente ricos, ¿no? Mi voluntad es que sea accesible a cualquiera. No es muy estrecha la puerta es amplia, puede entrar cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que luego a lo mejor dentro hay gente que se pierde, que no acaba de ubicarse. Y eso es la mayor, por desgracia yo creo que a muchas personas les pasa eso. Entran, pero luego les produce una cierta desazón, porque no saben dónde están. Esa es la experiencia al menos que yo he percibido en algunas personas, ¿no? Hay un momento como como que creen que saben dónde se van a encontrar, pero luego cuando entran dentro se dan cuenta de que no es donde ellos creían que iban a estar, ¿no? A mí me ha gustado siempre contrastar colores de difícil encaje. Es un poco esa búsqueda de armonizar lo que aparentemente podía ser contrario, ¿no? Yo rompo bastantes cuadros. Cuando hay cuadros que nacen muertos, pero hay otros cuadros que mueren en el proceso, no acaban de nacer. Buscar algo que no pueda ser traducido, sino que es en sí mismo lo que es. Y cuando hay un exceso es decir, cuando puede ser verbalizado fácilmente, yo creo que ahí hay un punto que debe ser pulido, ¿no? Yo no creo que existe tal cosa como una biografía de uno mismo. Tenemos como atisbos de cosas que se han ido produciendo, pero no hay una especie de continuidad real en las cosas. Son como apariciones, hechos que van concretando una figura que en principio no tiene una forma concreta, ¿no? Es verdad que en la infancia yo vivía en un ambiente artístico, porque mi padre tenía una gran afición al arte, de niño siempre nos llevaba a ver exposiciones y él mismo tenía voluntad de haber sido artista, no pudo hacerlo por razones económicas. Yo he vivido rodeado de los maestros, siempre he tenido libros de arte alrededor y en cada uno de ellos he encontrado fuentes de inspiración o fuentes de excelencia. Esa voluntad de alcanzar la excelencia siempre me ha acompañado. Y yo creo que en casi todos no conservo libros de pintores medianos, casi todos, prácticamente todo lo que hay en este estudio o en mi estudio de Santander o abajo en mi casa son libros de artistas que han llegado al máximo dentro de su propio lenguaje, ¿no? Entonces en cada momento he ido absorbiendo la historia de la pintura, la he ido absorbiendo por ósmosis lentamente, ¿no? Se han ido incorporando en cada uno con lo que tenía, ¿no? Evidentemente siempre he tenido una mayor proximidad con unos que con otros, ¿no? El expresionismo me ha interesado en algún momento, pero menos. Generalmente me ha interesado más el clasicismo, es decir, aquello que tiene menos de exhibición, de capacidades o de fuerza, ¿no? Me interesa más ese terreno de la estabilidad, de la continuidad, de la profundidad. Y yo creo que eso se ha dado en su máxima expresión, sobre todo en la época de los primitivos,
en los que todavía la presencia del ego del artista no era tan evidente como lo fue posteriormente, en el que hay pintores maravillosos pero con excesiva presencia de sí mismos, ¿no? Y aunque es verdad que admira sus capacidades técnicas, sin embargo hay algo en ellos que te resulta un poco indigesto. Y a mí me gustan esos alimentos espirituales que vienen de la gran pintura del gótico primitivo o del Quattrocento italiano. El maestro Eckhart y los grandes místicos debería ser una lectura casi obligada para todos nosotros, ¿no? Y efectivamente la lectura de todos estos grandes maestros ha tenido tanta influencia como la visión de la pintura más importante, ¿no? Nuestro espíritu nos va construyendo, se va autoconstruyendo de forma no dirigida desde fuera, sino dirigida desde dentro, ¿no? Por eso es por lo que a veces el tipo de enseñanza que se está dando, en el que se va creando un individuo desde fuera, no construye un buen individuo, construye una buena máquina, pero no un buen individuo. Los individuos debemos construirnos desde dentro, y nuestro propio ser debe irnos construyendo a su imagen y semejanza, a semejanza de lo que él mismo es, en cada uno de nosotros, que es distinto. No todos somos iguales, cada uno se va construyendo de forma distinta. Y eso, por desgracia, cada vez se da menos. Por eso a veces el ser autodidacta es una fortuna, porque puedes irte construyendo, o te va construyendo tu propio ser a sí mismo, ¿no? Si te construyen desde fuera, te harán uno más. Y esa duplicidad de pintura y dibujo afortunadamente no ha sido discordante en mi vida. He podido mantener la presencia de ambas posiciones de forma continua y con convencimiento, que es lo más importante, sabiendo que cada territorio estaba incidiendo en un tipo de mente distinta, en la mente externa y en la mente interna, aperturas distintas en distintos territorios de la mente. Afortunadamente he podido mantener los dos territorios separados y de forma coherente, y eso ha sido algo enriquecedor para mí mismo y por supuesto, para el trabajo también. Es verdad que no los puedo hacer de forma simultánea, es decir, que si estás dibujando, estás pintando, y además utilizo siempre los tiempos distintos, la luz de la mañana para pintar, que es tan necesaria, porque a mí no me gusta pintar con luz artificial, y la tarde, que ya tiene menos importancia la luz, pero tampoco uso luz artificial para dibujar, pero hay menos luz, pero es suficiente para dibujar, ¿no?
digamos que se fragmenta el día simplemente por las razones puramente de intensidad de la luz. Podemos hablar de baratijas visuales, estamos rodeados de baratijas visuales. Y claro, luego cuando estamos frente a la presencia de una joya, por ejemplo, las baratijas, hay tantas baratijas que no la podemos percibir bien, ¿no? Los destellos de las baratijas no nos dejan ver esa joya que está ahí. Vivimos en una sobresaturación de la imagen, por eso sería necesario mantener también una cierta ascesis en el territorio de la imagen, que no haya tanta sobreabundancia que nos puede llegar a estragar también, ¿no? Porque hay tal cúmulo de imágenes que nuestra mente está saturada de imágenes, no tiene el espacio para enfocar algo, aparentemente está en el mismo terreno de todo lo demás que estamos viendo, aunque no sea así. Yo creo que, insisto en que quizás la mirada es un órgano moderno. Quizás estemos ahora mismo en un proceso de purificación de esa mirada, o al menos quizás tengamos que entrar en un proceso de purificación de la mirada. Pero claro, hemos encontrado unos medios tecnológicos tan potentes que están de alguna manera achicharrando nuestros ojos, nuestras pupilas, ¿no? Las pantallas de los ordenadores o de las pantallas de las televisiones están degradando nuestra mirada. Son demasiado penetrantes, son demasiado incisivos, ¿no? No nos dejan espacio. Nos entran dentro antes que nosotros podamos entrar en ellos. Entonces nos entran y nos devoran el interior. Yo creo que uno de los problemas de nuestra ceguera actual es esa ceguera visual inducida por esas luces tan penetrantes. Uno de los problemas de mucha parte del arte moderno es su tendencia a lo que se puede llamar gusto del momento, gusto del tiempo, ¿no? En el que queda anclado muy en ciertos momentos muy particulares, ¿no? Hay cuadros o pinturas o arte que ves es claramente de los 60, arte de los 70, arte de los 80. Eso crea una cierta inseguridad, pero cuando lo que buscas no es ese gusto del tiempo, sino que lo que estás buscando es la plasmación de lo eterno, ahí tienes menos angustia temporal, ¿no? Una cierta voluntad de espectacularidad para hacerse más presente, frente a los medios, estos medios tan potentes, quiere hacerse más espectacular, es decir, lo que hace es aumentar el tamaño generalmente. Hay una especie de hipertrofia, hoy en día esa broma que dice el Roto a veces, grandes cuadros son los cuadros grandes, ¿no? El espíritu no tiene mucha cabida en el mundo actual, ¿no? La pintura actual es una pintura que podría llamar de cuadro mueble, de cuadro que simplemente es un alimento más dentro de la casa, ¿no? En el mejor de los casos es un buen ornamento. No hay grandes ideas, está en un momento bajo, pero creo que no es solamente de la pintura. Yo creo que nuestra cultura está en un momento bastante, en fin, pobre en general.